Bueno, seguimos repasando, tratando de entender quién fue Francisco, más allá de lo que uno pueda tener, la mirada particular de cada uno, quienes lo estudiaron o quienes tienen la posibilidad de tener una mirada mucho más amplia, nos ayudan a entenderlo. Así es, en ese sentido, Federico Tabelli, que es historiador, politólogo, teólogo y profesor tanto de la UCA como de la Universidad de Friburgo, en Alemania, el lugar desde donde está conectado con nosotros, nos puede ampliar esta información. Federico, te saludamos. Alejandro, Magalí, desde Argentina, ¿cómo estás? Hola Magalí, Alejandro, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. La primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con el rol de la Iglesia, ¿no? Probablemente en el próximo cónclave será una de las preguntas fundamentales que se harán los cardenales y que pesará mucho a la hora de elegir a quién va a suceder a Francisco. En ese sentido, ¿cuál crees que es el rol que la Iglesia misma se pregunta que tiene que cumplir para las décadas que se vienen? Bueno, yo creo que a propósito, ¿no es cierto?, de Francisco, es un poco el rol que Francisco viene mostrando en todos sus años de pontificado, hasta sus últimos días, ¿no? O sea, una iglesia que se ocupe de las cuestiones que quedan marginadas en la sociedad, de las personas que quedan en la periferia de la sociedad, como él mismo decía, es decir, los pobres, los marginados, los migrantes, las personas que quedan excluidas, ¿sí? Pienso que la Iglesia, tal como buscó hacerlo siempre Francisco, tiene que tener esta mirada de un poco llamar la atención sobre todo ese mundo tan grande al cual no estamos acostumbrados a poner la mirada, porque cuando vemos las noticias, las miradas, por supuesto, son siempre las grandes potencias, la economía mundial, los grandes intereses, ¿no? Pero todo ese mundo que queda en un segundo plano, olvidado o descartado inclusive, es el mundo donde Francisco puso su mirada y donde creo que tiene que estar la mirada también de la Iglesia en el futuro. ¿Sentís, Federico, que se va a poner como en juego, en balance, lo que fue la gestión papal de Francisco a la hora de elegir a su sucesor? ¿Se va a hacer como una suerte de balance y decir, bueno, esto funcionó o no funcionó para ver cómo seguimos? Bueno, hay muchas opiniones seguramente entre quienes tienen que tomar estas decisiones. Lo que ciertamente juega un rol es un papado como el de Francisco, que es un papado muy fuerte, un papado que deja una huella, un papado que inclusive algunos llamaron como revolucionario, ¿no? En comparación con sus predecesores, si bien para otros todavía no fue lo suficientemente revolucionario. Yo creo que es como necesario un tiempo también, podríamos decir, de asimilación, ¿no? Como de digerir todas estas revoluciones o estos cambios, ¿no? Bueno, ahí será la cuestión si continuarlos, profundizarlos o tomarlos con mayor lentitud de alguna forma o frenarlos, ¿no? Bueno, esas serán las próximas discusiones. Claro. Es interesante y aprovechamos tu expertise en esto, en lo que significa la historia de la Iglesia, la historia de los papados, porque a la hora de elegir el próximo papa, entre la cantidad de variables que deben evaluar los cardenales, también seguramente está la de la imagen del papa más allá de lo que el cardenal que será elegido pregona. Me refiero a, por ejemplo, ¿crees que la Iglesia podría evaluar la posibilidad de poner un papa asiático o un papa afrodescendiente? Más allá de que coincida en él, obviamente, todo un detrás de escena. Bueno, en realidad, viste que en los cónclaves, ¿no? O sea, la reunión de los cardenales de la que sale elegido el Papa, siempre se habla de candidatos papables, ¿no? Siempre esos candidatos papables no terminan siendo papa en líneas generales. Y yo creo que el cónclave que va a venir es un cónclave muy distinto a los cónclaves anteriores, porque justamente Francisco se ocupó de que esas personas que van a estar en el cónclave, que son los cardenales, sea un grupo de personas mucho más heterogéneo. Es decir, claro, antes la mayoría de los cardenales eran de Europa. En cambio ahora la mayor parte de los cardenales en su conjunto no son de Europa,
son de fuera de Europa, de Asia, de África, de América Latina, América Central, Oceanía. Si bien todavía como grupo los europeos siguen siendo grandes, hay una incidencia mucho mayor de estos cardenales no europeos. Entonces, realmente es muy difícil saber. Lo que sí es cierto es que la Iglesia, como una institución global, ¿no?, que siempre lo fue, es mucho más multicultural que hace 10, 20 o 50 años, y esto me parece que sí va a jugar un rol importante. Y entonces, ¿cómo te imaginas que va a ser? A ver, ponemos una fecha tentativa, 7, 8 de mayo, entre el 5 y el 10, tiene que realizarse el cónclave. Digamos que toman 3 días para elegir. Hay muchos cardenales que fueron y están en ese lugar porque los eligió Bergoglio, ¿no? ¿Eso vos crees que puede llegar a pesar en este momento o ahora cada uno juega por libre? No, bueno, siempre pasa así que en general, o sea, cuando un papa muere, la mayor parte de los cardenales, sobre todo si el papado fue más o menos largo, fueron elegidos por ese papa. Eso no significa que directamente haya una especie de fidelidad garantizada o algo así, ¿no? Pero ¿es un retroceso para la Iglesia, sentís vos, si no hay un continuismo de Francisco? No, yo creo que no es necesariamente una continuidad, digamos, no se puede saber qué es lo que viene, ¿no? Me refiero a una iglesia reformista como la que estaba intentando en algunas estructuras, al menos desde lo discursivo, llevar adelante Francisco, ¿no? Yo esperaría que sí, que continuara esa tendencia. Por supuesto, hay tendencias más conservadoras, pero son tendencias un poco más aisladas, podríamos decir. Y bueno, este movimiento, como decíamos en el Colegio de Cardenales, tiende hacia esa idea de una iglesia preocupada por los problemas de las personas concretas, ¿sí?, de los problemas de la humanidad, de los problemas ambientales. Y en este sentido me parece que sería deseable que continuara esa idea de iglesia. Bien, me parece que es interesante el planteo que nos lleva Federico a pensar. Estamos todavía en una etapa absolutamente subjetiva porque estamos especulando. Pero bueno, es tiempo de especulación hasta el 5 de mayo y se va a hablar y mucho. Gracias, Federico. Un placer, hasta luego. Un placer grande. Adiós.